Tomamos la señal de Juan Salinas. Gremios del sector transporte están a punto de arrancar una conferencia de prensa. Allí ya lo vemos a César Ruiz Díaz de la CETRAPAM. Adelante, Juan. La tarifa técnica del pasaje. Vamos a arrancar. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos permitimos dirigirnos a ustedes en nombre de CETRAPAM y en nombre de UCETRAMA, así como a varias empresas operadoras de transporte y miles de usuarios que dependen del transporte público a diario. El motivo de esta conferencia de prensa es comunicar una situación crítica y sostenida de incumplimientos por parte del Viceministerio de Transporte en los pagos comprometidos con el sector privado del transporte público de pasajeros y la falta de actualización de coeficientes de la estructura de costos de la tarifa técnica, comprometidas desde junio del 2024 y determinadas, aclaradas y firmadas correctamente con actas celebradas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ha transcurrido un año desde junio del 2024 del compromiso formal firmado por el Viceministerio de Transporte sobre la actualización de coeficientes que determinan la tarifa técnica sin que hayan honrado su palabra. En los últimos meses hemos registrado retrasos sistemáticos en el pago de subsidios y compensaciones tarifarias, fundamental para sostener la operación diaria del sistema del transporte público. Estos incumplimientos han generado como primera medida retrasos en el pago de los salarios a los trabajadores del sector, imposibilidad de afrontar el 100% de los costos operativos, combustibles, mantenimientos, seguros, riesgos de paralización parcial o total del servicio en múltiples zonas. No estamos ante un reclamo sectorial, sino ante una situación que pone en riesgo un servicio esencial para miles de ciudadanos. Hemos presentado notas formales solicitando actualizaciones de coeficientes, denunciando manipulaciones a la estructura tarifaria, agotado las instancias administrativas correspondientes, inclusive ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, promesas que no se han cumplido por parte del Viceministerio de Transporte. Reclamamos que se actualicen los coeficientes de la estructura tarifaria y que se regularicen de manera inmediata los pagos pendientes, tal como lo establecen las normativas y los contratos firmados con la autoridad de aplicación. Reclamamos respeto institucional al Viceministerio de Transporte, que procede a recomendar a la señora Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones tarifas que no son consensuadas por la comisión técnica encargada para analizar esos costos y que fue creada por decreto del Poder Ejecutivo. Expresiones mías que constan en actas del Consejo Asesor de Tarifa. Alertamos que de continuar estas situaciones nos veremos obligados a adoptar medidas de emergencia que podrían incluir reducciones de frecuencia, suspensiones de servicio y otras acciones que lamentamos profundamente. La responsabilidad de cualquier afectación al servicio será exclusivamente del Viceministerio de Transporte por su inacción y no cumplir sus obligaciones contractuales y los compromisos asumidos. Queremos transmitir a los usuarios nuestro compromiso con la prestación del servicio, a nuestros trabajadores nuestro reconocimiento por seguir cumpliendo sus tareas a pesar de las adversidades y expresar que no buscamos conflicto, buscamos soluciones inmediatas, sostenibilidad a largo plazo y respeto institucional conforme lo hemos acordado en actas. Muchísimas gracias a todos y estamos abiertos a las consultas. 10 días más, entonces hasta 10 días más aguantarán esta situación. Nosotros habíamos presentado conjuntamente con UCETRAMA una nota en la cual le expresábamos que teníamos posibilidades de seguir sosteniendo el sistema por 30 días.
Han pasado 20 días y no tenemos respuesta porque por aritmética simple nos quedan 10 días. Pero esos montos, ¿a cuánto ascenderían? El primer incumplimiento habla de un subsidio correspondiente al mes de abril, correspondiente al mes de mayo y que sumados llegan a unos 9 millones de dólares. ¿Cuál es el compromiso exacto sobre el 97 por parte del gobierno presidente? ¿Qué exactamente tiene que cambiar respecto a eso? El 8 de junio del 2024, en un acta número 41 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la presencia del Viceministerio de Transporte y firmada el acta, establecía que en 90 días se comprometían a actualizar la totalidad de los coeficientes conforme los manuales de la Asociación Nacional de Transporte Público, ANTP del Brasil del año 2017, y no ha sucedido. Ha pasado un año y no solamente 90 días. ¿Y por cuánto sería la tarifa según ustedes? Imposible de saber si no se hace el estudio. Ese número, ese estudio no lo hacemos de manera unilateral, justamente para no entrar en este universo de errores en que incurren ellos de anunciar un número de manera irresponsable como lo hacen y crear la ansiedad desmedida. ¿Qué cambió? ¿Se sabe aumentar? ¿Perdón? ¿El subsidio debería aumentar si la tarifa aumenta? Nadie se ha dado cuenta, pero todos los meses el precio del pasaje varía. ¿Qué es lo que lo ajusta? El subsidio. Es decir, que a lo largo de estos años, lo que fue subiendo o fue bajando fue el subsidio. ¿Por qué? Porque el pasajero siempre sigue pagando la misma suma. Es el subsidio, el mecanismo artificial que el gobierno ha encontrado a fin de que los pasajeros sigan pagando la misma suma. ¿Qué cambió? Porque el plazo ya venció hace mucho tiempo. Porque ahora se toma este tiempo de hacer esa. Tomamos este tiempo porque el tiempo nos agobia. Imagínense ese monto de deuda, y más aún con las expresiones que lamentamos de la señora ministra hace pocos días, donde decía que los subsidios estaban pagados hasta mayo. Entonces nos hace presuponer dos cosas: ¿le pasaron mala información o no tiene la información correcta? Porque acá existe una deuda actual de unos 9 millones de dólares que tiene trazabilidad y demostrabilidad. Si el gobierno nacional decide suspender el pago del subsidio, pues bien, que nos lo digan. Nosotros hace mucho tiempo que estamos expresando que ojalá desaparezca el subsidio, pero ese monto, esa diferencia, tiene que ser transferida lamentablemente a los pasajeros. Y esa es la opción que se pretende evitar. Entonces, en contrapartida, cuando reciben los recursos, los reclamos de siempre, que no renuevan las flotas, los mismos buses chatarras que se observan según las imágenes, videos, denuncias de ciudadanos que van hacinados, las famosas reguladas que ustedes aseguran que no se trata de una cuestión voluntaria, sino de la imposibilidad de seguir operando porque el propio gobierno no cumple con ustedes. ¿Cuál es el compromiso empresarial también de mejorar el sistema de lo que les corresponde a ustedes? Si analizamos en contexto todas y cada una de las expresiones que les he dado, hablábamos de actualización de coeficientes que hacen a la tarifa técnica. El 71% de esos coeficientes no están actualizados. En toda esa estructura el Viceministerio de Transporte ni siquiera ha insertado un coeficiente para renovación de flota, motivo por el cual hoy el sector empresarial está comprando buses del año 2014. La remuneración empresarial se basa en lo que el Banco Central del Paraguay determine como rentabilidad de certificados de depósitos de ahorro a un año, 7.2%, 7.5%. Pero para mantener el sistema, el sector empresarial tiene que salir al mercado financiero local, hacer un préstamo para calzar la operación, y ese préstamo el banco, si sos guapo, te lo dan un 10 al 11%. Y cuando te devuelven el subsidio, te lo devuelven con un 7,2% de rentabilidad. ¿Dónde está el negocio? ¿Cuál es la posibilidad de incurrir en mejoras cuando se tienen 9 millones de dólares de deuda que debía estar ya en poder del empresario porque fue un dinero que el empresario ya gastó para poder operar en el mes? ¿Qué esperanza tiene el usuario? ¿Perdón? ¿Qué esperanza tiene el usuario si es que constantemente se dan estas caramuzas sobre el gobierno y los transportistas?
necesitan para tener un mejor servicio? La esperanza que pueden tener es de que algún día algún gobierno tome el transporte público como el toro, por las astas, y que se dé cuenta que tiene que trabajar con el sector empresarial, porque finalmente ante estas desavenencias el único que sufre es el pasajero. ¿El proyecto de reforma creen que va a ser la solución? Las reformas del transporte se tienen que dar inexorablemente porque el paso del tiempo genera cambios estructurales, pero que nadie esté convencido de que el transporte público va a mejorar en base a una ley. La ley es un cúmulo de papeles fríos que no tienen sentimiento. El transporte público va a mejorar con ingenierías de transporte y no con leyes. Va a mejorar con gente que entienda de transporte público. ¿Por qué tenemos un transporte público eficiente al cruzar la frontera? Porque hay plan maestro de transporte. Existe estructuración y acá en la República del Paraguay, desde que se asumió este gobierno, no se ha hecho absolutamente nada. Nosotros no estamos diciendo que vamos a empezar oficialmente nada. Lo que decimos es de que de seguir estas condiciones, nosotros no vamos a poder seguir prestando el servicio. No puedo yo pedirles a ustedes que sigan trabajando si yo no les pago la mitad de su sueldo. Es la misma situación del subsidio. ¿Qué tan grave podría ser la medida? Es decir, algún porcentaje de cuántos buses tendrían que quedarse para evitar de alguna manera el impacto económico de las empresas? Y hoy acá estamos representados exactamente el 84% del sistema metropolitano del transporte público, que representan a 1.210 buses pertenecientes a Cetrapan y 250 buses pertenecientes a la UCETRAMA, que independientemente de cualquier color político o cualquier género empresarial o gremial, son instituciones privadas que sufren en carne propia el desfasaje de los costos y la inacción total y absoluta del Viceministerio de Transporte. Ese total de casi 1.500 buses, ¿cuántos tendrían que quedarse en base para evitar el impacto? Digo, en el sentido ¿Cuándo el funcionamiento según la ley? Según la ley, lo que se prevé es de que al ser un servicio imprescindible, se debe de garantizar un mínimo en la prestación del servicio. Lo que la ley no prevé cuánto es ese mínimo. ¿Cuánto creen ustedes que tendrían que quedarse para evitar ese impacto económico? Puede quedarse el 50%. Presidente, ¿puede repetir de vuelta la deuda que tiene pendiente el Estado con el sector privado y desde cuándo dejaron ustedes de recibir los pagos? Estamos en el mes de junio. Nos adeudan subsidio por el mes de abril y de mayo, que son unos 9.480.000 dólares. Ese es un dinero, para entender, que el sector empresarial ya puso para mantener la operación, esperando que el gobierno nos devuelva, porque no es que el Estado nos paga un subsidio, nos devuelve el dinero que nosotros ya usamos para sostener el servicio. Porque una operación mensual de transporte público está en el orden de los 8 millones de dólares. ¿Qué hace el gobierno? El pasajero paga 4 millones de dólares y el gobierno se compromete a pagar bajo el rótulo de subsidio los otros 4 millones. Pero entonces, presidente, la declaración actual está más motivada por la falta de pago que por el tema del coeficiente. Por la totalidad de lo que dice el comunicado taxativamente. Subsidios atrasados, compensaciones y actualizaciones tarifarias. Esas medidas en las que se habla justamente la medida de evitar o dejar que buses no salgan por la situación que están viviendo, ¿ya empezó ahora o se estaría dando después de los 10 días que... Afortunadamente cada uno de ustedes cuenta con una gacetilla en donde pueden escanear ese código QR y donde taxativamente les demuestra que el 15% de la flota actual hoy, en base a tu pregunta, están parados ya por falta de repuestos. El 50% de los 1.500 nuestros, no hablamos de FETRAM. El 50% tiene ya un problema en adquisición de combustibles y honrar los salarios de sus trabajadores al día.
Que son 500 trabajadores aproximadamente. Son 500 trabajadores lo que estamos analizando la suspensión temporal de contratos de trabajo ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Para los usuarios que están diciendo, habla de esas desavenencias y de ese monto de más de 9 millones de dólares, ¿no se contempla la posibilidad de un paro como medida de fuerza o eso ya es algo muy extremo, presidente? Nosotros no contemplamos el paro como tal, pero el paro se va a dar de manera natural. Es como cuando te desconectan de un respirador. ¿Cuánto tiempo, presidente, se le da al gobierno para llegar a esa medida para evitar llegar? Bajo un principio de prudencia, hemos generado una nota informando de esta situación al señor viceministro de Transporte en tiempo y forma. Y le habíamos advertido de que esto iba a suceder en 30 días. Y la respuesta. La declaración que hace 30 días. O sea que hace 30 días ustedes comunicaron. Exactamente. Han pasado 20 días y no tuvimos respuesta. Por lo cual, bajo un principio de responsabilidad en este caso, tenemos que informar de la realidad de las cosas y llamar a las cosas por su nombre. Ahí está el pronunciamiento de representantes de diferentes sectores del transporte público con relación a esto. Ellos están reclamando el pago atrasado de subsidio por 9 millones de dólares al gobierno. También están reclamando otros puntos como el ajuste tarifario, las actualizaciones también. Ellos mencionan que que presentaron al Viceministerio del Transporte una nota solicitando la regularización. De eso ya pasaron 20 días. Mencionan que quedan 10 días más. Caso contrario, ellos alertan sobre reguladas, suspensiones de servicios y otras acciones más drásticas. Enseguida volvemos con Juan Salinas para seguir.